Centro de alabanza y proclamación, el hogar de todas las familias. Y hoy vamos a hablar de un hombre muy interesante. Vamos a tratar de aprender 3 aspectos de su vida. Es muy conocido, pues es el padre de la fe, es el padre de la nación hebrea. Su nombre es Abraham. Quiero que vea usted lo que dice la Biblia de Abraham, Génesis 13, versos 1 y 2. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev o Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo, diga conmigo, riquísimo. La Biblia, amados, no exagera como algunos de nosotros. Nosotros decimos, tenemos un poco de fiebre y llamamos a nuestros hijos, decimos, hijos, ya me voy a morir. ¿Verdad? La Biblia es muy exacta. Cuando dice que Abraham era riquísimo, no es que está exagerando, es que Abraham era riquísimo. ¿En qué? En ganado, ¿en qué más? En plata, ¿y qué más? Y oro. Nada más para darles una idea, Abraham tenía aproximadamente 2,000 empleados, 2,000 siervos. Y él les tenía que proveer no solamente un salario, sino también tenía que darles desayuno, comida y cena. Amados, ¿cuántos tienen hijos aquí? Yo tengo 3. No es 3-0 ni 4-0 ni nada. Yo sé que muchos están pensando cuántos van. Es que en la mañana dije que yo tenía 5 hijos y mi esposa ya me está diciendo ¿dónde están los otros 2? Quiero saber. Tengo 3 hijos. Somos 5 en casa. Y sabe que dicen por ahí, los que conocen de esto han hecho cuentas, que con cada hijo tú te gastas entre 8 a 12 millones de pesos en un hijo. Imagínate todo el dinero que inviertes. Y todos ellos pues comen y comen bastante. Y yo tengo que trabajar mucho para sostener a la familia, usted también, a los hijos. Ahora, si tuviera 2,000 y tuviera que darles desayuno, comida y cena, amados, yo no podría, es mucho dinero. Abraham tenía el suficiente dinero para alimentar a 2,000 personas, no contando a los familiares de ellos. Era un hombre riquísimo. La Biblia también nos dice en el libro de Hebreos, cuando habla acerca de los héroes de la fe, ocupa 12 versículos para hablar de Abraham. El que sigue es Moisés, de quien ocupa 7 versículos. El Espíritu Santo, cuando habla acerca de cada uno de los héroes de la fe, menciona alguna parte de ellos, pero de Abraham dice mucho. Él está mencionando mucho, tiene mucha importancia Abraham, que le dedica 12 versículos del capítulo, del verso 8 al verso 19, en Hebreos 11, está hablando acerca de Abraham. Por eso decimos, Abraham es un campeón de la fe. Abraham es un hombre de quien nosotros podemos aprender mucho, pero yo me quedo con esta partecita porque al ver la historia de Abraham, vemos que él comienza de cero y de repente la Biblia dice, Abraham era un hombre riquísimo. Era un hombre, era el hombre más rico de su tiempo, y aún si comparáramos su riqueza con la riqueza de hoy, él seguiría siendo uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Qué tenía Abraham? ¿Qué aprendemos de este hombre que hizo de él un campeón de este tamaño? No solamente un hombre rico o riquísimo, como dice la Biblia, sino un campeón en la fe. Un hombre que aparece en Hebreos, que aparece en la galería de los hombres de la fe. ¿Qué aprendemos de Abraham? Bueno, yo quiero enseñarles 3 cosas muy sencillas que podemos aprender de este hombre, de la vida de este hombre. Podemos aprender cientos de enseñanzas de Abraham, podemos pasarnos una serie hablando de Abraham, pero yo he tratado de resumir estas enseñanzas en solo 3 cosas muy sencillas. Anótelo ahí en la hoja que le dimos para que usted lo lleve y pueda ponerlo en práctica. Primero, la primera característica de Abraham es que Abraham fue un hombre obediente a Dios.
¿De dónde sacamos esto? Bueno, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 12, verso 4. Abraham salió de su lugar tal como el Señor se lo había ordenado. Cuando yo leo esto, yo tengo que estudiar qué le ordenó Dios a Abraham. Porque dice la Biblia que Abraham salió tal y como Dios le había ordenado. Bueno, cuando Dios habla con Abraham, Él le dice a Abraham: voy a formar una nueva nación, voy a formar un nuevo pueblo, y yo te voy a bendecir y yo voy a hacer de ti el padre de esa nación. Los que te maldigan van a ser maldecidos, los que te bendigan yo los voy a bendecir, haré de ti una nación grande, y de ti, le dice Dios, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, esto, amados, parece ser muy bueno, una buena noticia. El problema para Abraham es que él tenía 75 años. El problema es que cuando Dios nos habla, amados, y me dice a mí de 19 años, Elías, vas a ser pastor, etcétera, es muy fácil para un joven de 19 años decir: dejo todo, me voy a otro lugar, me voy a iniciar una iglesia, tengo una vida por delante. Pero cuando tienes 75 años, lo que tú ya estás pensando en ese tiempo es jubilación. Yo ya me quiero jubilar. De hecho, yo estoy pensando en la transición en esta iglesia. Tengo apenas 50 años, no me estoy yendo todavía. Pero yo estoy pensando que en los próximos 15 años yo tengo que hacer una transición. Y tiene que haber un pastor joven que pueda predicar a la nueva generación. Y yo voy a tener a los 65 años, 70 años, voy a tener una reunión especial para la gente de mi edad, para mi generación. Muchos de ustedes en 15 años van a venir, la reunión probablemente sea el de las 8:30 de la mañana, pues siempre nos vamos a levantar a las 4, ¿verdad? Ya no dormimos. Esa reunión va a ser especial para los de mi generación. Vamos a tener una ambulancia allá afuera, primeros auxilios, tanques de oxígeno, chocolatito, para esa reunión. Yo ya estoy pensando en jubilarme a los 75 años. Yo ya no estoy pensando en abrir una nueva iglesia. Yo ya no estoy pensando en iniciar un nuevo desafío. La verdad es que si Dios me llamara a los 75, 80 años, yo le dijera: Señor, yo ya dediqué toda mi vida a servirte, ya trabajé, ya hice, levanta un joven, levanta una nueva generación, yo ya quiero descansar, quiero viajar, quiero hacer otras cosas. Y Dios le habla a este hombre a esa edad. Y le dice: vamos, tienes que enfrentar un nuevo desafío, tienes un nuevo reto, vas a iniciar una nueva nación. Y Abraham, y luego Dios le dice: pero además tienes que dejar a tu familia. No quiero que tu suegra, no quiero que tu suegro, no quiero que tu papá, no quiero que tus hermanos, ellos practican la magia, la hechicería, ellos adoran al sol, la luna, las estrellas. Yo no quiero que ellos te sigan. Yo no quiero que traigas a tu familia. Tienes que irte tú y tu esposa. Además, quiero que dejes tu tierra, quiero que dejes tus negocios, quiero que dejes tus ganados. Tú tienes que salir solo a un lugar que yo te voy a mostrar y tienes que confiar en mí. Yo voy a suplir lo que te haga falta, yo voy a hacer de ti una gran nación. Así que, Abraham, tienes que soltar todo lo que tienes aquí, todo lo que te amarra en tu nación, y tienes que confiar que yo te estoy diciendo la verdad. Cuando, amados, nos dicen eso, es más difícil. A una edad yo diría: Señor, yo no quiero moverme de Oaxaca, ya no quiero hacer nada. Padre, levanta a otro joven. Y Abraham, dice la Biblia, salió o partió tal como el Señor se lo había ordenado. Él obedeció a Dios. Amados hermanos, sabemos que la obediencia trae bendición. El problema de nosotros es que siempre andamos cuestionando la palabra de Dios. De hecho, a mí me encanta el asunto del seminario y estudiar y tener doctorados y todo eso, y eso es bueno, prepararse más, pero no me gusta cuando esos estudios no nos permiten confiar plenamente en la palabra de Dios. Abraham no dijo: Señor, voy a estudiar si tu voz es una fábula, o voy a ver qué dice la alta crítica, qué dicen los comentarios, a ver si te creo o no. Abraham le creyó a Dios. Cuando nosotros tomamos esta palabra, amados, nosotros tenemos que obedecer literalmente lo que dice esta palabra. Hay un texto que voy a compartir el próximo domingo aquí, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando yo leo ese pasaje, yo pienso: bueno, ¿qué me quiere decir la Biblia? ¿Qué me está diciendo Dios? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo que Dios me está diciendo es: quiero que siempre hables la palabra. Quiero que hables la palabra.
que para hablar la palabra yo tengo que memorizar la palabra. Tengo que memorizar la Biblia, aprenderme un texto, aprenderme un salmo para que yo pueda memorizar la palabra y luego hablar la palabra. Yo hablo la palabra a mis hijos. No me dice que yo hable mi palabra, que no hable mis ideas, sino que yo hable la palabra. Y cuando yo empiezo no solamente a oír la palabra, sino a hablar la palabra, amados, y luego a hacer la palabra, eso trae bendición. Ahora, amados, para eso yo tengo que memorizar la palabra, que tengo que creer en este libro que es la palabra de Dios. Y cuando yo agarro eso, amados, fíjese bien, Dios me está diciendo, tú estás obedeciéndome. A veces la orden de Dios no es muy lógica, que digamos. A veces para mí no tiene lógica lo que Dios me pide, pero Él no me está diciendo que yo investigue a ver si tiene lógica, si científicamente es razonable. Él me dice, cree en la palabra, haz la palabra, vive la palabra. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios dice, este hijo es obediente, está creyendo mi palabra, está creyendo que yo puedo dividir el mar, está creyendo que yo puedo hacer milagros y obedece la palabra. Eso trae bendición. Es lo que está haciendo Abraham. Abraham está obedeciendo a Dios porque le cree a la palabra de Dios. No investiga, no hace estudios, no hace exégesis, no ve si la hermenéutica está bien. Él simplemente dice, este libro es la palabra de Dios, literalmente creo que es la palabra de Dios, yo voy a hablar este libro. Mi hermano Nahum, un día le llegan unos señores y le dicen que le tiene que aportar una cantidad de dinero de su negocio mensualmente, lo querían extorsionar. Y él me habla y me dice, Elías, ¿qué hago? Le digo, pongo una denuncia, vamos a orar, etcétera. Y él encuentra algo y de repente empieza a aprenderse salmos. Y se aprendió varios salmos de memoria. Al mes, cuando le llegan a cobrar la extorsión, él los recibe a estas personas, eran dos, los recibe con salmos. Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pasto me da. Y los señalaba y empezó a recitar los salmos. Como a los 15 salmos salieron corriendo los dos. Y él dice, mira, yo les dije la palabra, la Biblia dice que yo diga la palabra y lo hice. Yo no sé si ellos pensaron que mi hermano estaba loco, qué cosa, pero él estaba recitando la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hablar la palabra. Y es lo que estaba haciendo Abraham. Obedece a Dios. Mire otra instrucción que Dios le da. 80 y tantos años, no recuerdo exactamente, 84, 89 años. Dios toma a Abraham. ¿Hay algún hermano aquí mayor de 80 años? Además de Daniel Camarena. ¿Por qué lo digo, amados? 80 y tantos años, y Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, vamos a hacer un pacto. Pero para hacer este pacto, yo te voy a bendecir, yo voy a cuidar de ti, yo voy a darte protección. Para hacer este pacto, te tienes que circuncidar. Circuncidar es una cirugía, amados. En este tiempo, si a mí Dios me dijera, Elías, te vamos a circuncidar, déjeme decirle que Dios sí nos pide a todos la circuncisión. Así que traigo un cuchillito allá. Ahora, ¿cuándo nos circuncidamos nosotros? Según la Biblia, cuando somos bautizados. Si tú no estás bautizado, no estás circuncidado del corazón. Así que el bautismo es una circuncisión que me mete en el pacto de Dios. El pacto sigue vigente. Por eso David, cuando vio a Goliat, dice, este es incircunciso, este no está circuncidado, por lo tanto no está en el pacto de Dios de bendición, de protección. Por eso es necesario, amados, que tú te bautices. Y Dios le dice a Abraham, te tienes que circuncidar. Si Dios me dijera eso ahorita, yo le dijera, Luz, prepara un quirófano, quiero un anestesiólogo, quiero médicos, quiero algo para la infección, quiero que me duerman con unos 3 diazepanes ahí para que yo no sienta nada de la cirugía, etcétera. Hoy en día es fácil hacerse una circuncisión. Pero en el tiempo de Abraham, amados, no había quirófano, no había anestesia, no había médicos, no había medicamentos para si hubiera alguna infección. Y Abraham a esa edad dice, Dios me dijo que yo me circuncidara, él agarró y se circuncidó. Dice la Biblia, léalo ahí en su casa. No conforme con eso, él tenía un hijo ya llamado Ismael. 13 años el niño, y Abraham dice, ¿sabes qué? Tú también vente para acá, mi hijo, vamos a circuncidarte. Y no conforme con eso, él dice, yo quiero obedecer plenamente a Dios. A ver, todos los hombres de casa, fórmense aquí en filita, los voy a circuncidar a todos. Hubo derramamiento de sangre esa vez. Porque Abraham quería obedecer a Dios.
Él dijo, Dios me dijo esto, yo lo hago. Yo no cuestiono a Dios. Yo no trato de entender a Dios. Dios me dice que haga esto, yo obedezco. Y cuando nosotros, amados, obedecemos así, por supuesto que la bendición vendrá, porque la Biblia nos lo dice una y otra vez, estas bendiciones vendrán si obedeces. Y Abraham está haciendo eso. En otra ocasión Dios le dice a Abraham, Abraham, ya tienes un hijo, el hijo de la promesa, ha nacido el que va a ser un hombre que va a levantar esta gran nación, etcétera. Y de momento Dios le dice, lo voy a tratar un poquito más tarde, de momento Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Quiero que me sacrifiques a tu hijo. Abraham viene de una cultura donde se sacrifica a los hijos, donde se ofrece a los hijos a sus dioses. Abraham está pensando, este Dios está haciendo lo mismo, yo voy a sacrificar, y él obedece, él lleva a su hijo. Eso es obediencia, amados. No cuestionan a Dios. No tratan de decirle a Dios. Es que cuando Dios le dice a Moisés, tira la vara, y la vara se convierte en una víbora. Dios le dice, toma a esa víbora por la cola. Y a mí me llama la atención que la Biblia dice que Dios da instrucciones precisas. Tómala por la cola. Abraham había estado 40 años en el desierto. Abraham sabía tomar víboras, sabía agarrar víboras. Abraham le pudo haber dicho, Señor, tú eres Dios, estás en los cielos, allá la serpiente ya se cayó, ya no hay serpientes, etcétera. Señor, yo sé agarrar serpientes. Se agarra por la cabeza. Pero Moisés no cuestiona a Dios, hace lo que Dios le dice de la forma como Dios dice. Aunque a mi entender sea ilógico, yo tengo que obedecer a Dios, y esto es lo que hace Abraham. En segundo lugar, Abraham creía en el Dios de los imposibles. Abraham creía que Dios podía hacer posible lo que para el hombre era imposible. ¿Qué era imposible para el hombre? Bueno, Dios le dice, voy a hacer de ti una gran nación. Pero escúchame bien, amado, Abraham sabía que su esposa Sara no podía tener hijos. Que él tenía una edad en que ya era, la razón dice, a esta edad ya no podemos tener hijos. Y él sale confiado. Si Dios dijo que va a hacer de mí una gran nación, él lo va a hacer. Si Dios dijo que Sara va a dar a luz un hijo, Dios lo va a hacer. Él está creyendo en el Dios de lo imposible. Ahora, mire lo que hace Dios. No solamente lo llama a los 75 años, sino que Dios le cambia el nombre a Abraham. Abraham significa padre grande o gran papá, algo así. Y Dios le dice, mira, este nombre no me gusta, te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes, padre de una gran nación. Ahora, amados, cuando Abraham iba a presentarse con alguien, le decía, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Yo me llamo padre de multitudes. Ah, caramba, entonces tiene muchos hijos. No, no tengo nada. Abraham tenía la promesa, pero no tenía la realidad. Abraham lo único que tenía era la palabra de Dios. Y él se presentaba, soy padre de multitudes, soy padre de multitudes. Porque él estaba creyendo en lo imposible, en un Dios que hace posible lo imposible. Y llega un momento en la vida que pasan 25 años, bueno, pasa mucho tiempo. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Uno de los problemas nuestros, amados, es cuando nosotros preguntamos, ¿cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Cuántos creen que no hay nada imposible para Dios? El problema es cuando tenemos una enfermedad. El problema es cuando tenemos una deuda. El problema es cuando nos encontramos ante un imposible para nosotros. Le decimos, Dios, esto sí no vas a poder. Voy a buscar a mi compadre, voy a buscar este tratamiento que están dando por acá, voy a hacer esto y lo otro. Y empezamos a dudar del poder de Dios. Y Dios está diciéndonos, a Abraham lo que hizo es, él no dudó. Aún cuando llevaba a su hijo, Abraham creía, Dios puede hacer que mi hijo resucite entre los muertos. Él tiene el poder para hacerlo. Él creyó contra toda esperanza, no dudó ni un momento, se fortaleció en Dios, alababa a Dios, estaba plenamente convencido. Génesis capítulo 15, dice la Biblia, después de esto, y uno se pregunta, ¿después de qué? Dios llama a Abraham y le da una promesa linda, te bendeciré, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hasta ahí estaba muy bien, qué promesa tan preciosa. Pero Abraham sale
y poco tiempo después encuentra hambre en la tierra. Él tiene que irse a Egipto porque hay hambre. No hay cosecha, no hay dinero, hay deudas y él tiene que irse a Egipto. Llegando a Egipto tiene que mentir porque corre peligro su vida. De repente hay peleas entre sus siervos y él tiene que separarse de Lot, que era un hijo adoptivo de él. Al morir su hermano, él toma a Lot como su hijo y se separan. Él está triste por esa separación. Tiene que enfrentar una guerra contra 4 reyes. Lo que le estoy diciendo es, Dios le da una promesa, pero la realidad es que tenía problemas, tenía conflictos familiares, tenía conflictos económicos, tenía batallas que pelear. No le iba bien en la vida, aunque tenía una palabra de Dios, tenía la promesa de Dios, pero la realidad es que él decía, Señor, ¿dónde está esa bendición cuando hay hambre en la tierra? Después de esto, después de esa hambre, después de todo lo que él está viviendo, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Dios vuelve a hablarle otra vez a Abraham, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Mire la palabra de Dios en el verso 4. Ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Ahora lo que Dios hace con Abraham, dice el verso 5, que saca a Abraham afuera. Llevó el Señor, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo. En otras palabras, levanta la cabeza, Abraham. Te veo cabizbajo, te veo como que estás sufriendo, como que estás pensando que yo no tengo el poder. Levanta la cabeza, cuenta las estrellas, a ver si puedes. Antes de Galileo, Abraham ya había contado las estrellas. A ver si puedes. Ahora, amados, usted pensaría es que Dios le está diciendo así va a ser tu descendencia. Era parte de eso. Pero lo que Dios quería decirle a Abraham es, Abraham, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En otras palabras, cuando levantas la cabeza, tú ves el poder de Dios. Si Dios pudo ser capaz de hacer todo este universo, de crear este universo, de crear las estrellas, millones de galaxias mayores que la Tierra, si Dios es capaz de hacer todo eso, entonces Él es el Dios que puede hacer posible lo imposible. Dios vino a Abraham en medio de una situación difícil para darle una palabra, amados. No le da el hijo, no le da nada, simplemente le dice, sigue creyendo. ¿Qué hizo Abraham? Verso 6. Abraham, ¿qué hizo? Creyó. Este es Abraham. Abraham creyó. Dios viene y le dice, mira los cielos, así va a ser tu descendencia. Él dice, qué bueno, yo le creo a Dios. Este es el Abraham. No solamente era un hombre obediente, es un hombre que le cree a Dios. En tercer lugar, Abraham era un adorador. Génesis 12:7 dice la Biblia, allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Levantó un altar al Señor. Escúchame bien, amado, yo ando en el medio pastoral. Y cuando Dios le habla a alguien y le da una palabra, ese alguien luego hace un video. Luego va por las naciones. Dios me habló, Dios se me apareció, y se olvidan de levantar un altar al Señor. Y se hacen famosos y escriben un libro de la visión que tuve de Dios y ellos levantan un altar para sí mismos. ¿Sabe qué hizo Abraham? Levantó un altar para el Señor. Dios se me apareció, Dios me habló, yo voy a adorar al Señor. Y él empezaba a adorar al Señor. Génesis capítulo 13, verso 4. Dice la Biblia, en ese lugar había levantado antes un altar y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. Él vuelve a adorar otra vez en ese lugar donde antes ya había adorado, él sigue adorando. Génesis 17:3. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra. O sea, se postró delante de Dios. Cuando escuchó la voz de Dios, él lo que hizo fue adorar, porque postrarse con la frente pegado al piso es adoración, era adoración. Génesis capítulo 20, verso 17. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Oró a Dios. Amados, cantar es adoración. Orar es adoración. Evangelizar es adoración. Dar es adoración. Abraham oró a Dios y hizo que Abimelech y su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Génesis 14:20. Dice la Biblia, bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo.
Ahora escúcheme bien, no existía la Biblia, no existía ese pasaje donde dice indefectiblemente diezmarás. ¿Qué sabía Abraham? Él sabía lo de la historia del Génesis, cuando Dios le dijo al hombre Adán y Eva, tú puedes comer de todos los árboles, pero este árbol es mío, este es mi diezmo, esto es para mí. Y Abraham sabía que cuando el hombre comió lo que le pertenecía a Dios, el hombre estuvo bajo maldición. ¿Cómo nosotros nos liberamos de esa maldición? Cuando nosotros le damos a Dios lo que es de Dios. Él estaba consciente de eso, acaba de ganar una batalla, tiene un botín y él dice, yo voy a llevarle este diezmo a Abimelech, que significa hijo de paz, rey de paz, que no tiene, dice la Biblia, ni genealogía, ni principio, ni fin. En otras palabras, parece que la Biblia está diciendo que Abraham le llevó estos diezmos a Jesucristo. Y él recibe bendición. ¿Por qué, amados? Porque diezmar es adoración también. Pero escúcheme bien. Génesis 22, versos 1 al 5, es la historia con la que quiero terminar. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Parecía ser que Abraham, que amaba tanto a Dios, cuando nace su hijo, porque nace a la edad de 100 años, cuando Abraham tiene 100 años. Escúcheme, yo tuve, Mabel y yo tuvimos a nuestro hijo Elías. Ahora sí voy a decir la fecha exacta. Cuando yo tenía 34 años. Hace rato dije que cuando tenía 24 años. Cuando tú tienes un hijo, yo había tenido a Jocabet y a Abigail, 2 hijas, y de repente nace el varón. Y tú ya estás en una edad en la cual disfrutas más a los hijos. Elías se convirtió para todos nosotros en un niño muy amado. Lo amamos como padres, lo aman sus hermanas y se convirtió en un niño amado. Abraham está teniendo un hijo a la edad de 100 años. ¿Cómo cree usted que tomó Abraham a su hijo Isaac? Estamos en una representación porque yo quiero que usted visualice esto. No es lo mismo contarlo a que usted lo vea, lo visualice. Era su adoración. Era un hijo que él amaba, a tal grado que va cambiando el amor que tenía por Dios. Empezó a ocupar Isaac, el amor que Abraham tenía hacia Dios, lo ocupó Isaac. Dios había quedado en segundo lugar. De tal manera que un día, amados, Abraham tiene 114 años. No está joven. Isaac tiene 14 años. Y a mí esto me pega mucho porque exactamente es la edad de mi hijo Elías. 14 años. ¿Qué siente un padre que tiene un hijo de 14 años? Es que Elías, yo puedo abrazarlo, yo puedo jugar con él, yo puedo jugar la pelota con él, yo quiero, si vamos a nadar o vamos a hacer algo, yo quiero andar con Elías. Y él se convierte en un amigo para el papá, se convierte en alguien con quien nosotros podemos jugar. Un hombre de 114 años está jugando con su hijo de 14 años y él está feliz de la vida. Es el hijo de la promesa. Y de repente Dios le llama y le dice, Abraham, quiero que me des a tu hijo. Quiero que agarres a ese niño de 14 años, que tú amas mucho, y yo quiero que me lo lleves al monte Moria y lo sacrifiques ahí. En otras palabras, quiero que lo mates. Quiero que lo mates para mí. La Biblia dice muy claramente que Dios estaba probando a Abraham, pero Abraham no sabe que es una prueba. Abraham está consciente que los dioses antiguos, ellos sacrificaban a sus hijos por los dioses que ellos adoraban. Él está pensando, este Dios está haciendo lo mismo. Y escúchame bien, amado, ¿qué haría yo si Dios me dijera, Elías, dame a tu hijo, el que lleva tu nombre, el que tiene 14 años? Yo me pondría como loco diciendo, Dios, haz algo. ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué me haces pasar por esta prueba? Señor, no es fácil esto, que yo tenga que ver morir a mi hijo, pero no solamente verlo morir, yo tengo que matar a mi hijo. Yo tengo que sacrificarlo, porque tú lo pides. Señor, no seas cruel. Pero mire lo que dice la Biblia, amados. Abraham, verso 3, se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. El monte Moria está en un lugar
es un monte, es un cerro. Yo me imagino a Abraham que está diciendo, tengo poco tiempo para estar con mi hijo. Esos 3 días de camino, yo podría pensar que a lo mejor le llevaba un día nada más para caminar. Pero Abraham dice, vamos a hacer más largo el camino. Vamos a caminar más despacio, hijo. Vamos, te voy a abrazar. Porque Abraham sí sabía lo que iba a hacer. Este hombre anciano está pensando, voy a sacrificar a mi hijo. Y que Dios tiene poder para levantar a mi hijo entre los muertos. Son los últimos 3 días que él va a ver con vida a su hijo. Van caminando hacia el monte Moria. Yo estoy ubicándome en Abraham pensando, ¿qué estará pensando Abraham? ¿Qué dolor había en el corazón de Abraham? Qué angustia saber que en poco tiempo él tiene que matar a su hijo, que en poco tiempo tiene que clavarle ese puñal y sacrificar y ver rodar la sangre de su hijo. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar donde iba a sacrificar a su hijo. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante. ¿Para qué? ¿Para qué? Para adorar a Dios. O sea que para Abraham sacrificar a su hijo era adoración. No, era un sacrificio, escúcheme bien. Había dolor en el corazón de Abraham. Pero él dice, Dios me pidió a mi hijo. Y todo lo que Dios pida es adoración. Y si Dios quiere que yo tenga que sacrificar a mi hijo, lo voy a sacrificar porque estoy adorándole a Dios. Y esto es lo que pasa, amados. Yo me imagino, solamente me estoy imaginando. Él le dice, quédense aquí. Yo voy a adorar a Dios porque para mí matar a mi hijo, sacrificar a mi hijo es adoración. Yo me imagino que Abraham, en el momento en que pone a su hijo en la mesa o en el altar, ¿puede usted imaginarse cuando Abraham le dice a su hijo, te voy a matar, hijo? Tú eres el sacrificio. Mire que Dios me pidió. Yo puedo ver a un niño de 14 años, amados, si cuando yo le llamo la atención a mi hijo, el que más sufre soy yo. Si tú le pegas a tu hijo, el que sufre, parece que el que se castiga es el padre. No queremos lastimar a nuestros hijos, mucho menos matarlos. Y ahora un hijo de 14 años le está diciendo, papá, ¿qué estás haciendo? Papá, y el papá decirle, ¿sabes qué? Es un sacrificio. Pero yo me imagino que Abraham tomó a su hijo, solo me imagino. Abraham, no mates a tu hijo. He visto que en verdad me amas. No lo mates. Y dice la Biblia que en ese momento aparece un cordero, una oveja, un sustituto. Abraham pudo tomar a su hijo y volver con él, me imagino que ya alegre. Pero ahora aparece una oveja ahí, que es la que no tuvo sustituto. Esa oveja es puesta en este altar y es sacrificada en lugar de Isaac. Déjeme terminar con esto. Usted ahora puede imaginarse que esta escena es la misma escena que había en el cielo. Cuando Dios, viendo que nosotros teníamos que padecer, nosotros teníamos que ser crucificados, nosotros teníamos que ser sacrificados, Dios dice, voy a enviar un sustituto, un cordero, una oveja. Pero esta oveja no es un animal ahora. Esta oveja es el mismo Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Es el Hijo que más ama a Dios. Y yo voy a dejar que ese hijo sea crucificado. Yo voy a dejar que ese hijo sea azotado. Yo voy a dejar que ese hijo sea bofeteado, sea humillado. Le van a escupir. Una lanza va a traspasar su costado. Va a estar herido, con muchas infecciones. Va a morir de una manera agonizante. Y Dios dice, yo voy a ver a mi hijo desde los cielos pasar por todo este dolor. Y me tengo que apartar para que en ese sacrificio lleve el pecado de todos nosotros. Tu salvación no ha sido gratis, amado. Tu salvación no ha sido, es un regalo de Dios, pero costó el sacrificio de Dios. Escúchame bien, Dios sufriendo desde los cielos. No solamente Jesús sufría aquí en la cruz, Dios sufría con el corazón de padre. Como yo le decía, ver a mis hijos sufrir, cuando mis hijos se enferman, me duele el corazón. Cuando mis hijos fracasan, me duele el corazón. Yo sufro como padre, pero ahora ver el corazón del padre.
diciendo no puedo hacer nada. Tengo el poder para salvarlo, tengo el poder para sacarlo de la cruz, tengo el poder para levantarlo, pero tengo que dejarlo ahí porque Él es el sustituto. Déjame decirte, todos nosotros somos los Isaac. Y cuando estábamos a punto de morir, Dios dijo: detente, yo voy a enviar un sustituto, yo voy a proveer. Por eso Él es Jehová Jireh. Voy a proveer una oveja, voy a proveer un cordero. Y ese cordero fue Jesucristo. Y Él fue sacrificado en tu lugar, Él fue humillado en tu lugar. Por eso deberías honrar no solamente el corazón de Dios, sino también a Jesucristo por lo que hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso debemos honrar con nuestra vida, amados, el cristianismo, porque no ha sido algo barato, porque fue humillante. Esto solamente es un pedacito y nos conmueve, pero imagínense ver a Jesús en la cruz del Calvario, ver ahí sufriendo los latigazos, los desprecios. Por eso cada vez que celebramos la cena del Señor, no lo debemos celebrar como cualquier cosa, como un protocolo más. Es que en esa cena nos remontamos 2000 y tantos años atrás y empezamos a ver a Jesucristo en la cruz del Calvario, su cuerpo traspasado. Y gracias a ese traspaso, ahora yo soy sano. Ahora por esas llagas, por esas heridas, mis llagas son curadas. Yo estoy sano, yo estoy vivo, yo bendigo a Dios, yo vengo a la iglesia, yo puedo clamar a Dios. Gracias a lo que pasó en esa cruz. Ahora yo recuerdo eso en la Santa Cena y le digo: Señor, al tomar el pan, yo me acuerdo de tu cuerpo traspasado en la cruz. Y aunque sea un simbolismo, yo participo también de ese cuerpo maltratado. Al tomar el vino, yo recuerdo tu sangre derramada en la cruz del Calvario y que esa sangre me limpia de todo pecado. Y ahora yo puedo tomarlo y participar, amado. Y cuando participo acá lo hago con mi familia, lo hago con ustedes, lo hacemos porque estamos bien, gracias a Dios. Terminando aquí vamos a poder comer, vamos a poder disfrutar. Y sabe, vivimos una vida de disfrute porque sabemos que hemos tenido la vida eterna gracias a Cristo Jesús. Yo sé que si hoy me muero, yo sé que me espera una corona de vida. Yo sé que me espera un cielo que Él está preparando. Pero ese no era mi lugar. Mi lugar era el sacrificio, mi lugar era la cruz. Joven, señorita, hermanos, amigos, valora el sacrificio de Cristo en la cruz. Cada mes que celebramos la cena del Señor, recordamos ese sacrificio. El hombre tiende a olvidar y de repente andamos un mes viviendo como quiera. Oh, nos cuesta trabajo, ya otro culto más, ya una actividad más. Y saber que Cristo dio todo por ti.